Grabación. Ingresamos entonces al siguiente tema. Perfecto. Una vez que tenemos ya la información, nuestro cerebro ha captado toda esa información a través de nuestros sentidos, se ha realizado un proceso, en este caso en nuestro cerebro, la utilización de la memoria, y necesitamos representar desde el punto de vista cognitivo, valga la redundancia, ese conocimiento. No olvidemos que el conocimiento, lo vimos ya en otra lámina con otros, con algunas otras situaciones, con otra información. Hoy traemos lo más esencial. No olvidemos, el conocimiento es una mezcla fluida de la experiencia estructurada, los valores, la información e incorporación de nuevas experiencias. Se origina y aplica en la mente de los conocedores. Todo este proceso de conocimiento es algo abstracto, nuestra mente. Ya lo hemos venido mencionando, entonces no vamos a explicarnos mayormente sobre este aspecto. Los elementos, reiteramos, los elementos del conocimiento, los dos fundamentales. El sujeto cognoscente, que es la persona con su gran cerebro, y el objeto, que es el universo, que está listo para ser conocido, tanto el macrocosmos, el microcosmos y hasta nuestro interior. Entonces, ese es el objeto. Y como habíamos mencionado, también las nuevas propuestas hablan de que se debe tomar en cuenta como elemento el conjunto de procedimientos. Esto hace que el conocimiento sea cotidiano, vulgar, el que utilizamos todos los días. Es un conocimiento cotidiano a través de nuestra memoria. El que recordemos dónde tomar un taxi, dónde tomar el bus, a qué hora debo tomar el bus para poder llegar a tiempo a mi trabajo, para poder llegar a tiempo a las clases de pronto en la universidad, en mi institución educativa. Todo hace justamente un conocimiento cotidiano que hace este mundo de relación. Tenemos el conocimiento científico que habíamos hablado hace un momentito, sobre todo con el análisis de las inteligencias múltiples, específicamente la inteligencia matemática, que no solamente son números, sino aquellos que tienen un proceso lógico, un proceso de análisis de hipótesis, que van hacia un reconocimiento, hacia un proceso de razonamiento, y es el desarrollo de la ciencia, especialmente las ciencias experimentales. Y el conocimiento filosófico, que es un peldaño más del conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento filosófico? Aquel que tiene los dos conocimientos y tiene presente las circunstancias de los pros y contras de mantener este conocimiento. No solamente el pensar de que el filósofo es aquel que está sentado en una piedra pensando en la inmortalidad del cangrejo, de ninguna manera. Filósofo es aquella persona que tiene un conocimiento muy elevado, su base sobre todo científica, hace que sea más humanista. El que de pronto le pregunten, ¿es bueno o es malo? ¿Para quién es bueno, para quién es malo? Aquí se enfrentarían posibilidades dentro de aspectos de una hipótesis y de un proceso de pronto de una propuesta de análisis y síntesis. El que yo tenga, de pronto, defiendo una postura y el que esa postura esté frente a otra y vea las características de las dos, no solamente que conozca mi postura, sino las dos, buscando alternativas. Se me viene a la mente el hecho de que alguien que maneje muchísimo el conocimiento y aplique también experimentalmente la propuesta genética, el que sea capaz hasta de ser ingeniero genético. Y viene en mi pensamiento no solamente científico, en el que mover estructuras y producir cambios genéticos en las especies, sino qué tan bueno, qué tan importante es para la naturaleza y para el ser humano. O sea, hay en este caso situaciones fundamentales que van más allá simplemente del conocimiento. Y el conocimiento metafísico, que específicamente, ya que estamos en la Universidad Católica, se plantea un conocimiento específicamente dentro del aspecto religioso, partiendo de que el hecho de lo metafísico es lo intangible. Y la base fundamental de eso intangible es la fe, específicamente hablando desde la propuesta de un creador, del único, del ser único que sería el Dios. Pero
Normalmente tenemos como clases de conocimiento cotidiano, científico y filosófico. Eso como una breve propuesta de refrescar hacia dónde vamos. Una vez que tenemos todo ese tipo de conocimiento, especialmente científico, necesitamos representar. Y la forma de representación, especialmente con el modelo cognitivista, modelo cognitivo. Y dentro del aspecto, ya veremos el día de mañana, rápidamente los modelos pedagógicos desde el punto de vista psicológico. En especial, modelo cognitivista que tiene corrientes, en este caso, constructivistas. Y el constructivismo, en este caso de Ausubel, el constructivismo que va hacia el aprendizaje significativo. No hay aprendizaje significativo si el estudiante no puede realizar representación del conocimiento. Fundamentalmente, colocamos en nuestras propuestas de que estamos trabajando bajo el lineamiento del constructivismo hacia el aprendizaje significativo y no sabemos ni siquiera qué es un concepto, qué es una definición. Bien, aquí tenemos algunas propuestas de que uno puede trabajar con los estudiantes y cómo podemos representar el conocimiento. Primero, necesitamos realizar una lectura de los temas y subtemas que tenemos a mano. Entender lo que son los conceptos esenciales. Concepto es palabra o palabras de las que se puede decir algo. Por ejemplo, si yo digo pelota, pues ese es un concepto, porque en mi mente también se organiza una serie de ideas. ¿Cómo es la pelota? ¿Qué color es la pelota? ¿Qué características tiene la pelota? Es otra palabra como casa, también es un concepto, porque se viene a la mente, hasta tengo una imagen de lo que es una casa, lo que es mi casa, cómo está construida, etcétera. Entonces, un concepto tiene varias situaciones que me permiten a mí elaborar ideas. Esas ideas organizadas vienen a ser las definiciones. Por eso les decía en algún momento, hay que diferenciar entre lo que es concepto y lo que es definición. Y algunos profesores, yo recuerdo, nos dictaban clase y en la forma de su trabajo era, muy bien, saquen los cuadernos, ciencias naturales, punto aparte, concepto. Y alguien le decía, concepto o definición, profe, no importa, cualquiera de las dos es lo mismo. No es lo mismo. Desde la época de los antiguos griegos, desde la época aristotélica, ya se habla de las formas de pensamiento. El concepto, las proposiciones, que en ese momento se llamaban juicios, hoy se conoce como proposiciones, y las cadenas de razonamiento. Entonces, una definición explica lo que es el concepto. Hay una parte importante, ya que estamos mencionando eso. Cuando usted vaya a definir algo, jamás utilice la misma palabra o el concepto. Si yo estoy definiendo ciencias naturales, no puedo definirle dentro de esa frase otra vez ciencias naturales, sino tengo que buscar otros términos que expliquen ese fenómeno. Eso es todo. Entonces, basado en ese sentido, necesitamos trabajar un poco en este aspecto. El reconocer los conceptos claves, los conceptos importantes. Hay conceptos que son compuestos. Por ejemplo, yo hablo universidad. Universidad es un concepto. Alguien me dice una definición de universidad. Ya, es un centro de educación superior. Perfecto. Le digo Universidad Católica. Ah, ya. Ya tengo dos palabras que van a tener una definición más compleja. Es un centro de estudios superiores con formación católica. Esa es Universidad Católica. Pero hablo de la nuestra, Pontificia Universidad Católica. Tengo tres términos, Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo defino? De que es un centro de educación superior con principios católicos, reconocimiento del Papa, por eso es pontificia. Ah, caramba, entonces no todas las universidades católicas son reconocidas directamente por Papa. No, las que no son pontificias, no. Por ejemplo, la Universidad Católica de Guayaquil, no. Nuestro sistema nacional, SINAPUCE, Sistema Nacional de Pontificias Universidades Católicas del Ecuador, son reconocidas por el Papa. Es más, nuestros títulos están firmados por el representante oficial del Papa aquí en el Ecuador. Sí, por representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Principios básicos que son importantes tomarlos en cuenta. Ahora, una vez que entiendo ese concepto de definición, tengo que yo de pronto subrayar el libro, los copiados, para resaltar los conceptos. Y esa es la forma de absorber
en este caso el conocimiento, la información, y puedo representarles con estos organizadores gráficos. El más clásico que siempre lo hemos llevado es el cuadro de llaves o corchetes. Puede aquí cambiarse simplemente las llaves por corchetes, que son más rígidos, más rectos. ¿Qué es lo que sabemos colocar nosotros cuando enviamos un trabajo a nuestros estudiantes o los estudiantes que colocan? Como no saben directamente qué es, simplemente copian todito lo que está en el libro. Aquí abren las llaves y copian. Ustedes se dan cuenta aquí un ejemplo principal. Hay simplemente palabras. Primero, ciencias. Al abrir las llaves me está diciendo que está estructurado de acuerdo a donde yo he leído de ciencias naturales y ciencias sociales. Y no me está diciendo nada más. Abro las llaves de ciencias naturales, me está diciendo que las ciencias se clasifican en descriptivas y experimentales. Las descriptivas, biológicas, geológicas. Las experimentales, físico, la química, físico-química, meteorología. Sociales, historia, etcétera. Entonces, no es lo que, miren lo que estábamos acostumbrados. Abríamos aquí ciencias naturales y colocábamos la definición completa. Es el conjunto de ciencias que estudian la naturaleza y los fenómenos que en ella se desarrollan. Y ya estaba, simplemente por abrir. Miren, no es eso. Entonces, es organizar, es abstraer el conocimiento a nuestro cerebro y aplicarlo en una forma que en este caso es representación. Vamos al mapa conceptual. Realmente la propuesta de aprendizaje significativo, específicamente con David Ausubel, y trabajaron con él Gowin y Joseph Novak, en elaborar esta propuesta. Gowin es el que elaboró la denominada V de Gowin, para quienes de pronto estén afines a eso o puedan buscar esa información. Elaboraron lo que se denomina mapa conceptual. Mire lo que dice, mapa conceptual. Es decir, la característica de colocar conceptos, palabras fundamentales que tengan alguna significancia. Característica del mapa conceptual, en este caso, en la parte superior, aquí vienen los procesos, en este caso, los procesos de supraordinación, infraordinación, isordinación y exclusión. Supraordinación significa que un concepto es superior a todos, está arriba de todos. Es de lo que vamos a hablar. Infraordinación, conceptos que están bajo este. Isordinación, estos conceptos como este, ciencia natural, ciencia social, son conceptos que están al mismo nivel. Entonces, supraordinación, infraordinación, abajo, e isordinación que están a nivel. Y exclusión, lo que no colocamos acá. Primera situación, ya tengo ordenado los conceptos. Por eso les decía con los primeros trabajos de los compañeros, tienen que ser lógicos. Segunda parte, la utilización de conectores lógicos. Las líneas son conectores lógicas. Vienen a ser más o menos la estructura de la sinapsis en nuestro cerebro. Hay un camino lógico que yo pueda traducir izquierda, derecha, arriba, abajo. Por ejemplo, si yo leo desde acá, las ciencias experimentales son parte de las ciencias naturales, las mismas que son el todo de las ciencias conocidas. Punto. Vea, yo puedo leer de cualquier lado. Las ciencias pueden ser ciencias naturales, sociales. Entonces, los conectores lógicos, las líneas, porque yo he visto en algunos organizadores gráficos, especialmente cuando dice mapa conceptual, pone líneas por cualquier lado. Y cuando yo doy lectura, veo de que me está poniendo una clasificación. Recuerda que está diciendo, aquí este se ramifica o se clasifica o tiene, contiene. Eso me está diciendo la línea. Ciencia social. Y tenemos entonces primero conceptos, supraordinados, infraordinados y subordinados, líneas conectoras lógicas, ese es correctamente de un mapa conceptual. Y la parte fundamental del mapa conceptual son palabras conectoras. Son palabras o pequeñas frases conectoras, no hay más. Entonces aquí dice, las ciencias pueden ser ciencias naturales, ciencias sociales. Las ciencias naturales se clasifican, aquí viene. Esto es característico propio de el mapa conceptual. Hay unos que no utilizamos estas palabras conectoras, se convierten en mapas mentales, simplemente mapas jerárquicos mentales. Son otra propuesta, no hay inconveniente. Acá tenemos otro mapa conceptual, por ejemplo, ya hablamos de la matemática. La matemática, líneas conectoras, palabras conectoras, es la matemática. Entonces, aquí voy viendo que el supraordinado
El concepto macro es matemática. Y de la matemática estamos mencionando que es una ciencia, que la matemática tiene disciplina, la matemática son entes abstractos, la matemática sistemas hipotéticos deductivos. Entonces, tengo líneas conectoras. Yo no puedo sacar una línea de acá y ponerle acá porque no tiene nada que ver las figuras geométricas con el sistema hipotético. No puedo sacar la mecánica con el sistema hipotético. Tiene que ser lógico. Perfecto. Vamos reorganizando todos estos criterios. Acá tenemos un mapa mental, lo que acabamos de mencionar. Y podemos utilizar de pronto, en este caso, herramientas tecnológicas, en donde tenemos aquí, de un ejemplo, el pensamiento irradiante. El pensamiento irradiante son facultades cerebrales y a su vez van subdividiendo. Mire, son palabras, son conceptos fundamentales. Y a veces alguna que otra palabra que puede servir de conexión, pero aquí está netamente conceptos. Y vamos a ir adelante. Y dependiendo de pronto el tipo de software que utilice, simplemente van abriéndose y usted va organizando. Usted le permite a algunos softwares colocar, como en este caso, gráficos. Estos gráficos me ayudarían a entender mucho más de lo que yo estoy aquí estudiando o colocando. Representación. Tenemos el clásico mentefacto. El mentefacto conceptual, porque hay mentefactos proposicionales, mentefactos conceptuales y los categoriales, precategoriales. Entonces, es propio el mentefacto conceptual que se presenta especialmente cuando estuvo de moda, entre comillas, en los años 2000, lo que fue pedagogía conceptual y continuaron, existen en los libros. El concepto macro está en el centro. Hacia arriba y está con una flecha. ¿Qué le contiene a este concepto? Entonces, las ciencias naturales pertenecen a las ciencias. Hacia la parte derecha, con este signo que significa no son ciencias sociales. En un instante, a veces estaban mal colocadas porque se iba desarrollando los hermanos de Subiría colombianos que proponen la pedagogía conceptual. Al inicio colocaban cualquier cosa, con que no seas parte de las ciencias naturales, listo. Entonces aquí ponían papas, piedra, bueno, cualquier cosa que no tenía nada que ver con la, pero rompía el esquema. ¿Cómo tiene que leer? Las ciencias sociales son parte de las ciencias que no tienen nada que ver con las ciencias naturales. O sea, miren, es un proceso lógico. No puedo organizar o elaborar como yo quiera. Y hacia la parte derecha, una breve definición. ¿Qué es lo que significa? Conjunto de ciencias que estudian los fenómenos que es. Y hacia abajo, la clasificación o cómo están divididas. Descriptivas, experimentales. Se han ido rediseñando, elaborando. Entonces, cuando uno elabora un trabajo dentro de una propuesta de organizador gráfico, tiene que por lo menos buscar la información de cómo tiene que organizarse. Cuando a veces me han presentado así algunos trabajos en general y me dicen un mapa conceptual, un mentefacto conceptual o un organigrama, bueno, les digo, no tiene la consistencia lógica de acuerdo a los autores. Entonces, por eso vamos colocando acá. Acá tenemos lo que sería un cuadro de resumen. No es un resumen, sino un cuadro en donde pondríamos simplemente las cosas esenciales, de pronto unos breves párrafos, una breve definición. Por ejemplo, quiero hablar aquí, el macro concepto, célula eucariótica animal. ¿Qué es una célula eucariótica animal? Es una célula considerada como las más desarrolladas. Tengo que hacer un breve resumen, no puedo poner muchas cosas. Y que tiene membranas de plasma y un núcleo bien determinado. Las clases de la célula eucariótica animal por su forma. Son de pronto planas, son redondeadas, son fusiformes, etc. Organelos celulares, ¿cuáles son? En principio, membrana, citoplasma, núcleo. En el citoplasma, ¿qué tenemos? Etcétera. Entonces, tengo que colocar, y tengo aquí ya el resumen. No pongo todito y copio todo, esencia. Recortando las palabras. Cuadro comparativo. Su nombre lo dice. ¿Qué quiero comparar? Entonces, es un cuadro de doble entrada cuando hacemos una comparación.
Aquí está el término. Presidentes, por ejemplo, Pérez Cordero, Rodrigo Borja, Yamil Maguad. Quiero comparar a los tres presidentes. ¿Qué características quiero comparar? Tiene que estar clarito. El periodo presidencial, ¿de dónde a dónde? Dos obras importantes que hizo Pérez Cordero, claro, me estoy acordando del Monumental del Barcelona, obras importantes. Rodrigo Borja, ¿qué hizo? Manejó hasta submarinos. Estoy poniendo así en forma general. Yamil Maguad, ¿qué hizo? Y lo más negativo de su gobierno, que hizo Febres Cordero, de pronto los escuadrones volantes, Rodrigo Borja, de pronto el comprometernos lo que estamos ahorita viviendo en este momento en el país, los que estamos trabajando y ponemos nuestro dinero al seguro social. Desde aquí se inicia drásticamente lo que se denomina el seguro campesino. Está bien como ayuda, pero nos ponen la responsabilidad a los trabajadores que en este momento está sin dinero, se supone la caja del seguro y por eso no hay ni medicinas ni personas. Hay que hacer una esencia. ¿Por qué? Porque con nuestro dinero que nosotros aportamos mensualmente, pueden, de acuerdo al seguro campesino, atenderse las familias de los campesinos. ¿Y cuánto pagan mensualmente? $1.50, $2. Y se pueden atender toda la familia. Y muchas veces los medicamentos y las atenciones médicas se culminan o se terminan con la asistencia a estas personas. Y cuando nosotros vamos a hacernos atender, nos dicen, no hay medicamentos, no le podemos atender, lo que está sucediendo. Entonces, ese es más o menos de entender un poquito lo que está sucediendo en nuestra situación en el Ecuador en cuanto al seguro social. Y se ha hablado que hay una referencia con el asunto del seguro social campesino. Debería haber una situación de ayuda, pero no en ese extremo. También Maguad, ya sabemos el asunto del feriado bancario como algo terrible, negativo para nuestro país. El árbol de problemas, en este caso, en algunos podemos utilizarle la espina de Chicago, la espina de problemas, la espina de pescado de problemas, en otra forma. Pero el árbol de problemas más fácilmente utilizado también para presentar propuestas en cuanto a proyectos sobre todo sociales, productivos y que se trabajan con ONGs. El problema central está aquí en el centro, aquí. Las causas que originan el problema están en la parte inferior. Y muchas veces una causa tiene un efecto, una causa, un efecto, una causa, un efecto. Entonces sabemos dónde están las causas, dónde están los efectos. Y esa es una forma fácil de visualizar la problemática que presenta de pronto en un trabajo, en una investigación, en un trabajo de grado, investigación, etcétera. El diagrama jerárquico, que yo suelo utilizar muchísimo porque no utilizo, ustedes se han dado cuenta, la mayoría de veces no utilizo palabras conectoras, que viene a ser en este caso, el concepto macro. Siempre está presente la idea de reconocer los conceptos y los procesos mentales de supraordinación, infraordinación y subordinación. Y por qué decirlo también exclusión. Entonces aquí están seres vivos, animales, plantas, hongos, protistas, procariotas. ¿Y qué son los animales en que se clasifican las plantas, los hongos, los protistas y los procariotas? Exactamente. Entonces, es un diagrama jerárquico. Aquí, por el espacio, miren cómo se ha colocado. Hay algunos, ojo, que vienen, cogen el conector acá y le ponen a las celomados, por ejemplo. Y otro saca de aquí, acá, acá. El momento que yo estoy sacando directamente el anterior significa que este es un concepto infraordinado, es una clasificación del anterior. Mire cómo se elabora. Acá viene el conector lógico y se distribuye con los tres anteriores, que significa que vienen a ser una clasificación de los animales y así sucesivamente. Entonces, los conectores tienen que ser lógicos. Un infomapa, un gráfico con información, esto lo podemos ver hasta en internet, no solamente de Imbabura, de cualquier parte del mundo. Los famosos mandalas. El mandala no es otra cosa que una representación de la India, específicamente una representación de gráficos en forma de un sol. El sol es el centro, eso es todo. Recién nomás hace un par de días veían uno de los programas en la televisión
de una persona que elaboraba, en este caso, pinturas, mandalas, justamente bajo esta estructura de idea que tienen en la India. Entonces, con eso podemos elaborar. No se olviden que forma circular es fundamental. En el centro estaría como un sol, lo que vamos nosotros a distribuir. ¿Cómo construir un mandala? Y aquí están ubicadas alrededor justamente, casi como una rueda de atributos, pero está encerrada con un sol, las ideas fundamentales. Las ideas fundamentales. Perfecto. Aquí está un ejemplo. Tenemos de un mandala, instrumento musical, entonces el macro concepto, el concepto esencial, instrumentos musicales, que son de viento, de cuerda, percusión, y a su vez de estos de viento son tales características, ejemplos, tales características, ejemplos, y con gráficos. Es un mandala. Este es otro mandala, que podemos utilizar hasta gráficos que le pueden atraer de pronto si es un niño. Vamos a hablar de las vías y medios de transporte que está en el centro. Y este sol irradia hacia el exterior, un transporte terrestre, marítimo, aéreo. Y necesitamos vías, medios de transporte, etcétera. Acá tenemos nuevamente otro mandala, otro tipo mandala que es la rueda lógica, rueda de atributos. Aquí vamos a hablar del triángulo y tenemos los conceptos que están ubicados. Miren, ¿por qué no es un mandala? Porque no se encierra realmente con un círculo por la parte exterior. Entonces, es una rueda de atributos que puede leerse en cualquier orden, pero tiene características fundamentales, conceptos básicos de lo que está mencionándose específicamente del concepto macro que sería en el centro. Tenemos la famosa línea de tiempo que se utiliza muchísimo actualmente, que nos ayuda a recordar muchas cosas. Ubicamos la época, el año, dependiendo de lo que estoy estudiando, sobre todo para estudios sociales, en historia, nos ayuda muchísimo esto. O recordar procesos, 1970, qué evento ha habido, 80, 90, 2000, 2000, etcétera. Y el software que estaría, ya que estamos empezando a unificar la idea de las TIC, software que utilizaríamos para elaborar estos organizadores gráficos. El más utilizado, lo que conocemos, PowerPoint, Word mismo, que tiene varios, algunos desconocemos, solamente pensamos de que podemos hacer textos, letras, pero si usted se ubica realmente en los instrumentos aquí y gráficos, podemos encontrar muchos de ellos y que podemos elaborarlos. Otro que ya es un programa propio, el Mi Manager, que en este caso me ayuda, como les decía, colocando gráficos, palabras, hasta videos se puede colocar si es que se trata de un trabajo, hasta en este caso digital. El CMAP Tools, muchos de estos tienen licencias y cuestan algo, pero en nuestro país como existe piratería y ayudas, en este caso de algunos hacks, entonces podemos utilizarlos. Y algunos que nos presentan como gratuitos o como de pronto le permiten a usted un programa que duraría un mes, por ejemplo, para que usted vea las condiciones y si quiere, lo quiere. Otro como Microsoft Visio. Entonces son, en este caso, algunos programas y hemos dado una vueltita tratando de entender más claramente lo que muchas veces estamos enviando y cómo tenemos que evaluar. Tenemos que primero tomar como referencia qué dicen los autores de cada uno de estos modelos de trabajo y de representación del conocimiento, cómo tienen que estructurarse para poder colocar. Los intentos que ha hecho el Estado a través del Ministerio de Educación en los libros, en que el niño y el joven puedan desarrollar estos procesos cognitivistas, constructivistas, construyan su conocimiento. Han sido propuestas interesantes, pero más bien, ojo, estas estructuras son de cada uno de nosotros. Entonces, cada persona puede elaborar una estructura, colocar izquierda, derecha, arriba, abajo, etcétera. Lo importante es que sean lógicas y guarden las propuestas que tienen los autores. ¿A qué me refiero? De que muchas veces los trabajos que están en los libros
los debe revisar y por eso ponen ahí elaborar el mapa conceptual, ya le ponen la estructura del mapa conceptual, elaborar el mentefacto, elaborar tal cosa, le ponen la estructura para que el estudiante coloque ahí las palabras que hacen falta o cómo tiene que ir ordenada. Entonces, viene a ser todavía un trabajo memorístico, porque recuerden, mi estructura va a ser diferente de los demás. Yo utilizo colores, utilizo gráficos, utilizo tipos de letra, pero ya acá de pronto vienen las estructuras. Entonces digo, son ideas interesantes, pero el docente, ¿qué es lo que hace? Evalúa y le pone mal porque no está igualito como debe haber contestado. Sabemos que existe el libro del docente y el libro del estudiante. Entonces, ¿qué hace el docente? Revisar el libro que ha enviado el ministerio y a ver si ha contestado y ha llenado bien estos organizadores gráficos de acuerdo como nos ha enviado el Ministerio de Educación. Y en muchos de los casos se han equivocado, especialmente cuando presentan la elaboración de mentefactos. Entonces, es importante tomar en cuenta esas